Bienvenidos a todos. Este es el tercer encuentro que hacemos acerca del Antiguo Testamento. Quería comentarles que hoy en particular es un día especial, ya que hoy estamos celebrando la memoria del traductor de la Biblia, que es San Jerónimo. Hoy también es el día de los traductores, así que también felicidades para todos ellos. Recuerden que San Jerónimo tradujo la Biblia y compuso lo que nosotros conocemos comúnmente como la Vulgata latina. Y San Jerónimo tuvo esa característica de ir siempre a las fuentes. Sabía la complejidad que tenía justamente, sobre todo el Antiguo Testamento, y por eso él viaja a la zona de la actual Israel, la Palestina de la época, para nutrirse de los documentos originales, o por lo menos los conocidos en ese momento, los escritos. Y a partir de ahí empieza todo su análisis, y bueno, y llegamos hasta el día de hoy, donde nosotros hemos encarado este encuentro desde una perspectiva que no es la única, aclaro, que es a través de el estudio de las tradiciones. Hemos hablado hasta ahora de algunas tradiciones. Si alguno se anima en este momento a decirme cuáles eran esas tradiciones, para ver si medianamente nos va quedando la información. ¿Cuál sería la primera? Sin importar el orden. Marcelo, Gavista, sacerdotal, eloísta Gavista, sacerdotal, eloísta, y deuteronómica. deuteronómica, y hay finalmente una tradición que en realidad, más que tradición, sería una recomposición, reelaboración, que la llamamos cronista. Algunos la ponen como una tradición antigua y otros lo ponen como una tradición que en realidad lo único que hace es reescribir, ordenar, nada más. Y por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de estas dos charlas que pasaron, de que la Biblia se va a componer, por lo tanto, de un encruzamiento de tradiciones. Y recordemos que cada tradición va a incorporar un concepto teológico propio, va a incorporar costumbres propias, originarias de donde provienen, y van a incorporar también un factor externo, que son los pueblos que rodean no solamente a la actual Palestina, sino también que convivían con las tribus previo al establecimiento de las mismas en Canaán, llamada la tierra prometida. ¿Vale? Como ustedes se darán cuenta, se produce digamos, una unión de factores que hace que lo que luego se escriba sea en principio una composición. Hay que agregar también a esta composición y factores un hecho concreto, que es la historia. La historia de un pueblo que se ve sometido a la política, a las luchas, a los exilios, a los derrocamientos y sistemas políticos diversos, como ser, concretamente, patriarcas, caudillos, jueces, reyes y finalmente, vamos a decir, pues llamado de alguna manera, profetas que si bien no forman parte del gobierno, influyen en los gobiernos. Y por último, que es un factor que hoy lo vamos a ver también, la incorporación del concepto de la sabiduría. La sabiduría ya como un movimiento que se agrega a todos estos que venimos relatando. Por lo tanto, si unimos todo, vamos a llegar a la conclusión de que cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que ir identificando cada parte, cada perícopa. Recuerden que la palabra perícopa es un fragmento con sentido dentro de la Biblia. ¿Bien? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan las lecturas de la misa, lo que están escuchando es una perícopa. No es solamente un pasaje. Al ser perícopa, tiene un inicio, un fin y un sentido propio que se puede analizar independientemente de lo anterior, lo que precede o lo que viene después. Esto siempre es importante también cuando analizamos la Biblia, ¿no?
que tengamos siempre presente esa composición. Bueno, hoy vamos a adelantar un poquito más y vamos a hablar acerca de un conflicto que se suma a todos estos conflictos que ya estábamos hablando, que es el conflicto entre, básicamente, el ministerio sagrado, o llamado comúnmente el culto, y el carisma. Nosotros hoy habitualmente hablamos acerca de los dones carismáticos, por un lado, y los dones de gobierno. Bueno, siempre en la historia se desarrollaron conflictos entre estos tipos de dones. De hecho, los conflictos siguieron prácticamente hasta el inicio del ministerio de Jesús, en donde vamos a ver que Jesús resume ese conflicto y lo unifica en su persona. En Jesús tenemos no solamente los dones carismáticos, que provienen obviamente de su condición divina, sino también tenemos los dones de gobierno, los dones de autoridad, que proviene de algo que nos deja Jesús, que es la iglesia. Jesús concluye de alguna manera, yo diría, 11 siglos de conflictos por momentos difíciles, por momentos acordes, entre la autoridad, ya sea sacerdotal, política, y por otro lado, el carisma, cuya autoridad proviene directamente de quién. ¿Imaginan ustedes? Exactamente, de Dios. Esto se da también muchas veces en la iglesia actualmente. Esto no es algo que, si bien está claro para nosotros, ustedes pueden leer el documento Lumen Gentium, que habla acerca de este tema, todavía siempre se genera ciertos roces y conflictos. Estos conflictos se van a dar en distintas etapas, que son las etapas en las cuales nosotros vamos a desarrollar en este momento. Hay una primera etapa. La primera etapa es la que llamamos la etapa del sacerdocio, propiamente dicho, que está apoyada por la corriente yavista. Los yavistas van a ser los primeros que van a hacer hincapié en este aspecto del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el yavista intenta, sobre todas las cosas, de poner a Dios como soberano del pueblo. Y por lo tanto, si Dios es el soberano del pueblo, ese Dios se tiene que manifestar a través de fiestas, de cultos, a través de normas cultuales que el pueblo pueda seguir. Es decir, Dios no solamente interviene en la vida del hombre, sino que aparte Dios establece el mismo derecho, la misma forma de vida del fiel. Se habla de una objetivación de las tradiciones en donde lo que importa es la voluntad de Dios. ¿Dónde queda el derecho objetivo? Nosotros diríamos comúnmente el derecho positivo, la ley del hombre. Queda ubicada en un segundo nivel. Lo importante es el derecho de Dios, en donde se manifiesta esa voluntad ordenadora que tiene Yahvé en la vida del hombre. Vamos a ver un personaje, una persona, mejor dicho, más que personaje, que se llama Débora. Débora es una, ¿saben quién es Débora, no? En la Biblia, ¿quién es Débora? Una jueza. Una jueza, la única jueza mujer, por otro lado, ¿no? Vamos a leer en Jueces, número 4, capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver si lo podemos encontrar aquí relativamente rápido, para que no lleve demasiado tiempo. Esperemos. Escuchemos lo que dice en Jueces 4:4. En aquel tiempo, Débora, esposa de Lapidot, una profetisa, hacía de juez. Como vemos, esto de juzgar no tenía que ver con la lectura de un código, sino más bien tenía que ver
con la posibilidad de recibir proféticamente el mensaje de Dios. ¿Qué quería Dios decirle a su pueblo a través de esta jueza, que en realidad tiene el nombre de jueza, pero lo que hace es profetizar? No importa lo que diga la autoridad, lo que importa es lo que diga Dios a través de esta profetisa, que se sentaba bajo la llamada palmera de Débora entre Ramá y Betel en la tierra de Efraín. Y allí resolvía los pleitos que le presentaban los israelitas. Está claro que lo que valía no era lo que dijera el hombre como ley, sino lo que decía Dios a través del hombre. Esta es una primera parte, ¿no?, en donde lo que predomina básicamente es el poder de Dios. Hasta este momento estamos hablando, para ubicarnos en el tiempo, aproximadamente en la primera etapa de Israel, estamos hablando aproximadamente, yo diría, en el siglo X, siglo XI, antes de Cristo. La relación entre lo carismático, lo que proviene de Dios, y la autoridad, tanto política como cultural, yo diría que tenían un encuentro y un respeto. Lo que decía el profeta era aceptado e integrado a la vida y autoridad del mismo pueblo, ¿no? Vamos a pasar a una segunda etapa, que acá la denominamos etapa deuteronomista. Yo sigo en la misma diapositiva, aclaro. En esta etapa, ¿recuerdan qué significaba la palabra Deuteronomio? ¿Alguien me lo puede decir? La segunda ley. La segunda ley. Bueno, a partir de ahora Marcelo no puede responder más, va a responder otra persona, así le damos la posibilidad. ¿Qué te parece, Marcelo? Bueno. Bueno, ¿qué es lo que pasa de alguna manera? Con el paso del tiempo se produce lo que pasa habitualmente en los gobiernos. Israel asume un estilo de vida, yo diría, copiado de los pueblos que lo rodeaban, y las autoridades empiezan a tener un cariz distinto a los jueces. Yo diría que más bien empiezan a tener un carisma de tipo laical, lo que hoy denominaríamos nosotros laical, a pesar de que no es exactamente la palabra quizás más adecuada. Y por lo tanto, el deuteronomista va a tener que restaurar esa soberanía de Dios, diciéndoles, cuidado, que a pesar de que haya reyes en Israel, a pesar que haya autoridades concretas, y Yahvé sigue teniendo la soberanía sobre el pueblo. Ustedes recordarán, en la anterior charla yo les dije que uno de los problemas que habían tenido los deuteronomistas era que al copiarse los sistemas de gobierno de los pueblos que lo rodeaban, empiezan también a copiar instituciones, por ejemplo, el ejército. El ejército ya deja de ser un ejército del pueblo y empieza a ser un ejército, yo diría, como llamamos actualmente, un ejército más de tipo profesional. ¿Dónde residía la fuerza del ejército cuando era formado por el pueblo, por las tribus? ¿Dónde piensan que residía la fuerza? ¿En quién? De Dios. De Dios. Dios actuaba en su pueblo, en las tribus, y la fuerza del ejército salía de ahí. En el ejército profesional de los reyes, ¿de dónde provendrá esa fuerza? ¿Ya de Dios provendrá? No, de los reyes. De los reyes, de la habilidad que tenga, de la fuerza humana, en definitiva. Y por lo tanto, Dios va a tener que demostrarles que cuando el hombre pelea con su fuerza, pierde. Pero cuando pelea con la fuerza de Dios, gana. Por más que haya desventaja. Y podemos ver grandes batallas donde Israel es muy pequeñito y pelea con grandes adversarios, ejemplo, los filisteos. Sin embargo, Israel gana. ¿Por qué? Porque tiene la ayuda de ¿quién? Tiene la ayuda de Dios.
Hay un micrófono abierto. No sé quién lo tiene abierto el micrófono. Mira, no estaba, pero yo... Y Mónica. No, para que lo apaguen, digo yo. La adaptación ¿cómo se llama? Ahí ya lo desaté. Muy bien. Si no, es muy difícil seguir. Muy bien. Otra característica de esta etapa, de la segunda etapa que estamos viendo, que es el deuteronomista, es que de alguna manera los antiguos caudillos, nosotros hemos conocido algunos, ¿no? Como Josué, como Moisés, ya han desaparecido. ¿tá? Y entonces, por lo tanto, todo depende de una estructura de gobierno. Por lo tanto, si hay una estructura de gobierno burocrática, seguramente la parte carismática va a empezar a tener menos peso comparada con la estructura gubernamental. El deuteronomista va a denunciar esto y se va a producir el primer conflicto quizás entre el aspecto carismático y el aspecto de gobierno. De alguna manera, el deuteronomista va a ser el primero que va a tener una intervención más de tipo política. Va a empezar a interceder entre lo religioso, propiamente dicho, y carismático, y lo que es la administración del Estado. Por eso el deuteronomista va a apoyar mucho a los profetas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los profetas son los que mantienen el equilibrio y no permiten que lo del Estado predomine. La burocracia dentro del Estado también es muy importante. Es una etapa en la cual de a poco se van creando ya no fiestas como antiguamente existían, sino cultos más formales, más establecidos con fechas, con procedimientos. Vamos a ver una gran descripción, por ejemplo, de cómo son los cultos en esta etapa. Veamos que, sin embargo, a pesar de que lo gubernamental va teniendo peso en esta etapa, más que lo carismático, los reyes siguen necesitando demostrar que son verdaderamente reyes a través de la manifestación de Dios. No porque lo nombra alguien, sino porque Dios intervino en que haya sido nombrado rey, concretamente. Veamos un pasaje que creo que nos puede servir. Si ustedes tienen Biblia, obviamente los invito a que lo puedan también buscar y lo van acompañando. El segundo libro de Samuel, 23:2. Vamos a buscar Samuel, segundo libro, 23:2. Dice así: estas son las últimas palabras de David. David, rey, gobierno, política, institución, culto establecido. ¿Saben? Oráculo de David de Jesé, oráculo del hombre puesto en alto, del ungido de Dios de Jacob. O sea que a David no lo puso alguien, sino que lo puso Dios ungiéndolo concretamente. El espíritu de Yahvé habla por mí. Su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado. La roca de Israel me ha dicho. El justo que gobierne a los hombres y los gobierne en el temor de Dios es como la luz de la mañana cuando sale el sol, como mañana sin nube que hace brillar al pasto del campo después de la lluvia. Es decir, el éxito y el bienestar de una población gobernada por el rey ya no depende de la excelencia de la burocracia que gobierna, sino que depende de que Dios ha ungido al rey y lo ha acompañado. Le ha dado esta posibilidad de que el espíritu de Yahvé esté en él. Y acá vemos también esta frase que es muy repetida en el Antiguo Testamento, el espíritu de Yahvé. Cuando leemos esta frase en el Antiguo Testamento, detectamos que hay un predominio de lo carismático sobre
la autoridad. La autoridad, por lo tanto, se deposita en ese mismo momento en el mismo Dios. Le dejo otra cita, no la vamos a leer porque no hay tiempo, Proverbios 16:10, para que ustedes la puedan después buscar y meditar. Vamos a la tercera parte, llamada yavismo profético. Es parecida a la primera, que era yavista, pero acá se da una renovación carismática del poder tan fuerte de los reyes, que fallaron mucho, que provocaron a Dios y que se equivocaron. Se pasa a esta etapa en la cual los protagonistas van a ser unas personas que yo diría que son nuevas en este camino que estamos recorriendo. Son los llamados profetas. Los profetas van a predominar principalmente entre el siglo IX y el siglo VI, siempre estamos hablando antes de Cristo. Veamos a ver estos profetas, qué características tienen. Creo que lo pueden ver perfectamente, ¿no? Bueno, los profetas lo primero que van a intentar hacer, es que de alguna manera contraponer a la autoridad eclesiástica el carisma. Cuando hablo de carisma me refiero al aspecto religioso, a la presencia del Espíritu de Dios en la persona. Y por lo tanto se va a dar este conflicto. Este conflicto fue fuerte en esta época. Los profetas no solamente anunciaban, sino que denunciaban. Y ustedes saben perfectamente que cuando alguien denuncia, trae consecuencias, no solamente el anuncio. Diferencias. La autoridad tenía un oficio impersonal. Había una estructura jerárquica, una estructura gubernamental, y actuaba. Actuaba basado en normas, en el derecho objetivo. En el caso de los profetas, que iban por el lado carismático, tenían, yo diría, una actividad personal. El profeta tenía nombre concreto, no solamente nombre, tenía nombre y procedencia. Provenía de tal lugar y actuaba en un determinado lugar. Por lo tanto, la persona del profeta estaba involucrado en lo que se decía. Podríamos decir que estaba unido de alguna manera el mensaje y el mensajero. Otra diferencia, la autoridad era previsible. Si decimos que estaba guiada por un derecho objetivo, evidentemente era un código, mientras que el profeta era imprevisible, porque de alguna manera responde nada más a lo que Dios quiere transmitir. Por lo tanto, hoy puede decir una cosa y mañana Dios quiere o puede querer transmitir otro mensaje. Y ahí radica la imprevisibilidad. Y después, por último, la autoridad tenía un carácter de tipo político, mientras que el carisma era eminentemente religioso. Yo creo que esas son las dos principales diferencias. Recuerden que la palabra profetas, si ustedes lo buscan en una Biblia hebrea, se traduce como Nevi'im. Esto ya lo vimos en el primer encuentro nosotros. Veamos algunas características más de los profetas. La primera, pero el orden no importa en este caso. Eran personas de consulta. ¿Quiénes consultan a los profetas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quiénes son las personas que le preguntan? Los reyes. Los reyes van a hacer lo que tienen que preguntar. Conocemos un gran rey, ¿no? Que tenía un profeta que estaba siempre al lado y le reprochaba todo lo que hacía. ¿Quién era? David. Profeta Natán. Siempre sabemos que siempre le reprochaba todo lo que él iba haciendo, porque realmente lo hacía muy mal, por otro lado, ¿no? Le hacía acordar que por encima de sus decisiones estaba lo que Dios quería, no lo que él quería. Porque en definitiva, fíjense que por un lado David hacía cosas que no quería Dios,
pero por otro lado él se reconocía como ungido de Dios, como aquel que tenía el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ahí había un conflicto, que por otro lado es el conflicto que también nos puede pasar a nosotros. ¿O acaso nosotros por el bautismo no somos ungidos de Dios? ¿No somos profetas por el bautismo? Y la pregunta es, ¿nuestro proceder siempre va de acuerdo a esa característica de ser ungidos con el óleo santo? Yo creo que muchas veces no. Entonces ahí se dan cuenta que hay un conflicto, evidentemente. Otra característica de los profetas. Son intercesores cultuales. Interceden entre Dios y el hombre. Tercera característica. Vamos a tener dos tipos de profetas. Y esto quizás para algunos sea una novedad. Que son los profetas de la corte o lo que llamamos comúnmente profetas pagos. Profetas mantenidos por el mismo gobierno. Porque, como pasa siempre en la vida, es bueno tener un profeta amigo, un juez amigo, siempre viene bien dentro de un gobierno. Porque recuerden que el profeta anunciaba y denunciaba al pueblo. Por lo tanto, tenerlo de amigo era algo importante. Recuérdenlo siempre presente. Tenemos el caso de Elías, cómo se enfrenta Elías contra los falsos profetas de la corte y cómo los degüella cuando sube al monte. Ese es un pasaje muy fuerte, tenebroso. Pero cuando ustedes lean, y esto es importante aclararlo, cuando lean en la Biblia estos combates que parece que fueran terribles y de cientos de muertos y de asesinados, Elías con el cuchillo degollando a los falsos profetas, que muchos pueden tener una interpretación que tiene que ver más que nada con la dureza de Dios, o con el odio, o con la muerte. En realidad, lo que quiere transmitir la palabra es el conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, y cómo predomina la voluntad de Dios finalmente. No es, o sea, el mensaje no es el conflicto en sí, la muerte en sí, sino el mensaje es Dios puede más que lo que nosotros podemos. Y contra estos profetas de la corte tenemos a profetas independientes. Estos profetas independientes son los que de alguna manera son los más bravos, son los que a los reyes no les conviene, son los que meten problemas. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, diríamos nosotros. Hay uno que es muy conocido, que es Oseas. Oseas realmente es un caso en el cual, bueno, es increíble la fuerza con que denuncia. ¿Y por qué denuncia Oseas? También esto sí es coincidencia, bueno, de casualidad. Oseas denuncia que los reyes se preocupan más de vivir ellos bien que de mantener a su pueblo. Ellos comen lo que produce su pueblo, los explotan, los dejan prácticamente sometidos a una esclavitud, los dejan sometidos prácticamente a una esclavitud, y no se preocupan por ellos, pero Oseas lo denuncia. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que le está diciendo Oseas es, cuidado, que este pueblo no es tuyo, este pueblo es de Dios. Y si vos explotás al pueblo de Dios, le estás robando lo que le pertenece a Dios. Fíjense si no es fuerte la denuncia que está haciendo Oseas. Yo creo que realmente es dramática la existencia del pueblo, sobre todo en esa época como vivimos. También recuerden ustedes que cuando se habla de explotar al pueblo, no solamente se refiere al aspecto socioeconómico, como nosotros lo entendemos. En el Antiguo Testamento, la explotación del pueblo incluye también cuando los gobernantes no respetan a Dios y cuando los gobernantes predican y enseñan cosas erróneas al pueblo de Dios. Eso también yo creo que es una novedad que todos tenemos que incorporar, que está bien explícita en el Antiguo Testamento y que en parte también hoy nos sucede a nosotros. No solamente denunciamos
por la explotación del pueblo, sino también cuando el pueblo es sometido a un bombardeo de tipo ideológico, partidario, que va en contra de lo que Dios quiere. Otra característica de los profetas es que Dios interviene en la política y en la economía. Acá no vamos a decirle al profeta, vos encargate de lo tuyo y no te metas en estos aspectos. Interviene de manera concreta, ¿eh? Otra característica es que se pone el profeta en contra de la vida secular. Entre la voz de los pueblos que rodean a Israel y que lo seducen con falsos dioses, los dioses de los cananeos, por un lado, y por otro lado, con las nuevas formas de gobierno que se van imponiendo alrededor. Recuerden que estamos hablando de una época en la cual el pueblo de Israel es invadido por los asirios, es invadido por los babilónicos, es invadido luego por los caldeos, es invadido finalmente por los persas, cuando Ciro el Grande los libera. Es obvio que las estructuras de gobierno van a querer meterse en las costumbres del pueblo. Y por lo tanto, los profetas van a denunciar esta secularización escondida que vive el pueblo de Israel. Otra cosa de los profetas, hay mucho para decir, evidentemente, ¿no? Yo diría que los profetas de alguna manera tratan de legitimar su voz a través de la experiencia del sufrimiento. Cuando Israel aceptó lo que Dios demandaba, el pueblo prosperó. Cuando Israel no hizo caso a lo que Dios quería, el pueblo decayó. Y entonces la autoridad del profeta reside en ese hecho concreto. Y es lógico, porque todo israelita tenía claro en qué momento le había ido mal. Por lo tanto, era claro que se había desobedecido, la causa por la cual le había ido mal era por esa desobediencia. El profeta dice, ¿vieron? Yo les dije, tenían que ir por este camino, ustedes fueron por otro, y les fue mal. Aprendan, básicamente. Vamos a dar otro paso, luego de los profetas, y este es el tercer grupo que habíamos visto. Vamos a retroceder para ver la anterior diapositiva. Aquí está. Hemos visto el chavismo profético recién. Vamos a pasar al periodo, la etapa sacerdotal. En este caso, esta etapa, a pesar de que tiene el nombre de sacerdotal, que podría dar idea de una etapa más bien religiosa, es una etapa en donde no predomina lo carismático. El Espíritu de Dios no está tan presente en esta etapa. ¿Qué es lo que predomina? Lo institucional, el culto. Un culto vacío de carisma. Pero a su vez es un culto que tiene que transformar la historia de Israel en una historia cultural. Esa historia que es dinámica, que es progresiva, que está llena de caudillos, como por ejemplo Moisés, como por ejemplo Josué, que guían el pueblo a través del desierto, es resignificado. ¿De qué manera es significado? Por medio del culto. Ya no se valora tanto la acción de Dios en esas personas, concretamente, sino en el resultado que se logró con esas personas. Por lo tanto, por ejemplo, Moisés o Josué, como ejemplo concreto, van a ser vistos más como jefes, como líderes, como personas que de alguna manera gobernaron a su pueblo, y no tanto como personas que recibieron el carisma de Dios. Después, si hace falta alguna aclaración, lo podemos aclarar. Esta etapa, que es la etapa sacerdotal, es una etapa post-exílica. Esto sí lo tienen que tener claro ustedes. La etapa sacerdotal es post-exílica, es decir,
aproximadamente, recuerden que las fechas son aproximadas siempre, estamos hablando del año 520, que sería el siglo VI, al siglo V antes de Cristo, ¿ya? Cuando ya el pueblo de Israel ha concluido todo su exilio en Babilonia y ha vuelto a restaurar el templo, ¿ya? La otra etapa, la llamamos, en este caso es la número 5, es la etapa del cronista. En esta etapa, el cronista va a reescribir toda la historia. La va a reescribir por completo, ¿eh? Y en esta etapa van a surgir como figuras importantes los levitas. Recuerden que los levitas serían los descendientes de la tribu de Leví. De Leví, Muy de bien. Moisés. Leví. No, Leví. recuerden ustedes que tenemos a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. El tercer hijo de Jacob, en orden de mayor a menor, es Leví, y de él desciende, digamos, el grupo de los levitas. El grupo de los levitas. Bueno, en esta etapa, el cronista va a poner relieve en la historia como institución religiosa, y por lo tanto se van a renovar los cultos. Veamos, por ejemplo, una cita bíblica, que sería segundo libro de Crónica 35:3. Vamos a ver si lo puedo leer porque la letra es muy pequeñita, pero bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo. Dice así: Josías, el título que tiene es la Pascua de Josías. Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes. Estableció a los sacerdotes en sus funciones y les dio ánimo para servir en la casa de Yahvé. Dijo a los levitas que enseñen a todo Israel y están consagrados a Yahvé. Pongan el arca santa en la casa que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habrán de llevarla en los hombros. Ahora sirvan a Yahvé, nuestro Dios, y a Israel, su pueblo. Lo que está haciendo el cronista, de alguna manera, es tomar la historia, en este caso del arca, de la alianza, de David, y resignificarla. A partir de ahora, lo que hay que hacer es aprender de la experiencia de la historia y aplicarla en la realidad. Ya no vale tanto lo carismático, sino lo práctico. ¿Eh? Como ustedes pueden ver, a lo largo de estos 5 elementos que venimos describiendo, se va dando este encuentro y desencuentro a la vez. Porque nunca fue todo carismático, ni nunca fue todo institucional, por llamarlo de alguna manera. Y finalmente, otra etapa, que es la etapa de la sabiduría. ¿Los sabios quiénes son? Son los iluminados por Dios. Son los que reciben el carisma, ya no porque Dios le dijo algo, como los profetas, ya no porque les dio el gobierno, como a los reyes, o porque les dio una misión de cuidar el templo, como los sacerdotes, sino que ahora Dios lo ilumina con una sabiduría. La sabiduría de Dios se hace persona y entra a jugar con los iluminados de manera concreta. Y acá vamos a encontrar todos los libros sapienciales que nosotros conocemos de la Biblia. Por ejemplo, nosotros acá tenemos los libros del Eclesiástico, el libro de Sabiduría, los Salmos. Los Salmos pertenecen a estos grupos de libros sapienciales, los Proverbios, el Eclesiastés, digo para que más o menos vayamos teniéndolo presente. Vamos a tomar una cita bíblica que creo que nos puede servir, que es Proverbios 1:23. Rápidamente, ya estamos, Proverbios 1:23, dice lo siguiente, como está con letra grande, gracias a Dios. Dice lo siguiente:
Bueno, parto del 22. ¿Hasta cuándo, tontos, les gustarán las tonterías? ¿Hasta cuándo, orgullosos, tendrán ganas de burlarse? Y necios, ¿hasta cuándo aborrecerán la verdad? Déjense convencer por mis razones, pues quiero abrirles mi corazón y comunicarles mis enseñanzas. Dios ahora le transmite ya ese carisma a través de una sabiduría concreta, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Aprender para qué? ¿Para nosotros? Personalmente sí, pero con la idea siempre de que esa sabiduría sea transmitida a su pueblo. Nunca la sabiduría es simplemente para mantenerla entre nosotros y nada más. Como verán, como verán, este proceso de alguna manera nos permite vislumbrar cómo finalmente en esta etapa de la sabiduría ya lo carismático va tomando más peso y lo que es puramente institucional va quedando un poquito relegado. A partir de este momento, de la etapa de la sabiduría, se va a desarrollar en Israel, en tiempos de Jesús, y hasta unos siglos antes, yo diría desde el siglo III antes de Cristo y Jesucristo, el siglo I, toda una serie de corrientes en donde predomina fundamentalmente lo carismático. Fundamentalmente. Y predomina a través de grupos. Veamos algunos grupos que son los que predominan en esta época. Por supuesto tenemos a los saduceos, que son los sectores sacerdotales. En estos grupos vamos a tener quizás un peso más fuerte en lo institucional. Después tendremos a los fariseos, viejos conocidos de Jesús. Recuerden que los fariseos, la palabra fariseo significa nadie se anima, ¿eh? Lo deben tener anotado ahí seguro porque ya lo dijimos. Los puros, las personas que se consideraban a sí mismos como personas observantes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque creían que el carisma de Dios era todo para ellos. Y por lo tanto, los otros, ¿qué tenían? Nada, lo institucional, los sacerdotes. Siempre Jesús va a confrontar con estos dos grupos, tanto los saduceos como los fariseos. Como nota de color, si se quiere, a pesar de que no es el tema, recuerden que hay una gran diferencia entre ambos grupos. Los saduceos creían en qué? ¿Creían en algo? ¿O no creían en algo? Y los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección. Resurrección. Muy bien. ¿Quién lo dijo, Daniel? Sí. Muy bien, Daniel. Exactamente. Los fariseos creían en la resurrección, mientras que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Ah? Recuerden que esta diferencia luego va a ser muy bien explotada por Jesús en un debate entre fariseos y saduceos. Va a estar muy interesante, lo pueden leer en el texto. Otro grupo eran los de los ancianos. Este grupo de ancianos, recuerden ustedes que siempre eran depositarios de la sabiduría, pero la sabiduría más humana, no tan carismática. No esa sabiduría que leíamos recién en el primer capítulo del libro de Proverbios, versículo 23, que era esa sabiduría que provenía de Dios, sino más bien una sabiduría que provenía de la experiencia, concretamente. Pero ustedes van a encontrar pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, en el cual se denuncia que esta sabiduría puramente humana no siempre es la más correcta. Hay un caso concreto, los ancianos y la casta Susana, donde los ancianos quieren provocar en ella una cierta, digamos, actitudes o respuestas que ella se niega, a las cuales ella se niega, y por eso ellos inventan una historia en contra de ella. Claro. Quiere decir que la ancianidad, de por sí, la sabiduría puramente humana, no es garantía de nada. La verdadera sabiduría es la que justamente
Dice, déjense convencer por las razones de Dios, que quiere abrir el corazón y comunicar de las enseñanzas. Esa es la verdadera sabiduría carismática que se debe buscar siempre. Otro grupo es el de los escribas. Este grupo de los escribas es una, vamos a decir, una derivación de los levitas. Serían como, tenían una función específica dentro de la tribu de Leví. Recordemos que también los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, pero que en la época de Jesús eso se había degradado. Los sacerdotes ya no descendían de la tribu de Leví, ¿no? Lo hablamos eso también en el encuentro pasado. Otro de los grupos que eran realmente fuertes, son los celotes. En este caso con Z o con C se puede encontrar con ambas grafías. Los celotes, como su nombre lo indica, eran personas que se consideraban celosas, orgullosamente celosas, de cumplir todo lo que Dios le había marcado. Ellos consideraban que tenían ese carisma de poder reproducir todo el texto bíblico de manera concreta y real en su vida. Eran de alguna manera un espejo de esa presencia de Dios en la tierra. Ustedes saben que ellos, al considerarse de esa manera, caían en un problema, que cualquier cosa que no respondiera a esa característica era considerado de lo peor. Y por lo tanto, ¿cómo actuaban ellos? De manera violenta. Ellos querían imponer esa supuesta condición de infalibles que tenían, de personas cumplidoras de la ley de Dios. Por supuesto sabemos que nadie realmente puede decir que tiene el conocimiento perfecto de la ley de Dios, ¿no? En el sentido de cumplirlo. Pero bueno, ellos pensaban de esa manera. Bueno, de hecho, en época de Jesús ya existían estos celotes. Eran violentos, de alguna manera combatían a lo que era la dominación romana, combatían también a lo que era, por llamarlo de alguna manera, la dominación cultural griega de la época. Y en cierto aspecto también podemos decir que los celotes son una derivación de los macabeos. Los macabeos que ustedes pueden ver ahí. ¿Ustedes conocen algo de los macabeos? ¿Escucharon alguna vez esto? ¿En dónde lo encontramos a los macabeos? En el libro de los Macabeos. En el libro de los macabeos. ¿Un libro? El Martillo de Dios. Muy bien, pero digo, ¿es un libro? No, creo que no, ahora se me traspapeló. Pero... ¿Cómo Dos. Dos libros. Recuerden que el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2 no son reconocidos por el pueblo de Israel actualmente como parte del Antiguo Testamento. Son libros escritos en griego. Y estos libros se desarrollaron aproximadamente, la historia que cuenta, entre el año 170, por llamarlo de alguna manera, y el año 60 antes de Cristo. Ellos luchan mucho contra la dominación política y la dominación cultural y religiosa de los griegos. Por ejemplo, un dato concreto. Ustedes saben que los griegos, de alguna manera, junto con los romanos, pero más los griegos, son los que desarrollaron lo que se llaman los baños públicos, donde la gente se iba a bañar, ¿no? Literalmente se sumergía desnudo en una piscina. Imagínense eso para un creyente de Dios, observante, para un celoso de Dios, para un macabeo, lo que era. Inadmisible, absolutamente, inadmisible. Que luego vayan a comer comidas impuras, inadmisible. Y por lo tanto vamos a ver que estos grupos, a partir de la experiencia carismática, van a entrar en conflicto con los poderes del momento. La Biblia protestante tampoco
reconoce a estos libros de los Macabeos. Alguna vez de una vida protestante, a pesar de que, bueno, hay tantas denominaciones protestantes que en realidad depende de la denominación encontrarlo o no, ¿no? Yo hablo de manera general, Y finalmente, otro grupo es el grupo de los de Qumran, que son un poco contemporáneos a los Macabeos, son del año 130 aproximadamente hasta el año 100. Duraron poquito tiempo. Estos ya eran observantes absolutos. ¿Por qué? Ustedes ven una foto ahí donde ven unas cuevas. Ellos eran tan observantes que de alguna manera, para poder observar la fe, se retiraban a las montañas y se aislaban del resto de la comunidad de Israel. Bueno, todos estos grupos, de alguna manera, son grupos en los cuales, de mayor a menor, tenemos un desarrollo de lo carismático. Los menos carismáticos y más institucionales son los primeros, los saduceos, y los más carismáticos y menos institucionales son los últimos, que son la gente de Qumran. Por lo tanto, resumiendo, Jesús, cuando comienza su predicación, se va a encontrar con un ambiente plenamente carismático, un ambiente donde el profetismo, en donde de alguna manera la denuncia frente a los abusos a la ley de Dios van a estar a flor de piel. Y él se tendrá que enfrentar con esta realidad. Pero esta realidad no es fruto de la nada, sino que es fruto de un desarrollo que comenzó en el siglo XI a.C., en distintas etapas, como las hemos visto, y conflictos, y que llevan finalmente a la explosión de profetismo carismático en el tiempo de Cristo. Por eso no nos puede sorprender a nosotros la experiencia de Juan el Bautista, que era una persona que denunciaba los excesos de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Herodes. De Herodes, que Herodes era un rey que no era judío, que era idumeo, que estaba casado con la esposa de un hermano, en contra de la ley de Dios, ¿tá? Estando vivo el hermano, claro, ¿no? Porque la ley permitía en ese caso casamientos. Claro, denuncia concretamente esos abusos, aparte de los abusos puntuales, ¿no? Y luego vendrá Jesús, que va a entrar en conflicto directo con esta especie de carisma deformado que llegó hasta el extremo en el caso de los fariseos, concretamente, o los celotes. Les aclaro con respecto a los celotes también que hay una teoría que indicaría que los celotes como tal no estaban activos en la época de Jesús, como tal, ¿tá? Ya habían quedado atrás. Pero esto es una hipótesis. En realidad hay ciertas dudas con respecto a esto. Aparentemente no estarían en la época de Jesús, propiamente dicho, pero sí habrían estado. Y luego vuelven a aparecer como grupos nacionalistas después de Jesús, con el enfrentamiento con Roma, que termina en la caída del templo de Jerusalén, definitivo, en el año 70 después de Cristo, tomado por el emperador Tito, todos recordamos, por la legión décima de los romanos, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte del bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a abrir ahora micrófonos y vamos a ampliar el panorama para vernos todos, por si hay preguntas concretas acerca de esto o acerca de lo que hablamos de los encuentros pasados. Algo que me intriga, o que no lo sé, no sé si lo sé bien. Jesús fue educado por fariseos. Pues yo tenía entendido, fue formado, no se puede decir eso. Lo que sí se puede decir es que la familia de Jesús era una familia observante de la ley de Dios. Pero una cosa es ser observante de la ley de Dios, como era la mayoría del pueblo de Israel, y otra cosa es ser fariseo. Ser fariseo implica
tener una concepción de la ley de manera no solamente absoluta, sino inclusive creerse que podían ellos mismos cumplir con esa ley, con los 613 preceptos que establecía el Antiguo Testamento. No, no se puede decir que Jesús sea... Porque creo que yo había... Bueno, porque me parecía que había eso, no sé si lo tengo bien, pero por Gamaliel o algo, ¿no? No, ese que te referís vos, el que te referís Sí. vos, que sí era, no solamente de familia farisea, sino que él era fariseo, era San Pablo. San Pablo cuenta él mismo que estudia a los pies del fariseo Gamaliel. Por eso él era un observante de la ley a tal punto que participa en la lapidación de quién. De San Esteban. San Esteban, el protomártir. Proto, primer mártir, protomártir. ¿Alguno más? Sí, creo recordar que San Pablo, además de fariseo, hacía tiendas, tenía un oficio. Él trabajaba fabricando tiendas de campañas militares. ¿Por qué trabajaba de eso? Por una razón muy simple. ¿De qué ciudad era San Pablo? Tarso. Tarso. ¿De Tarso? Tarso, correcto. Si ustedes ubican la ciudad de Tarso en el mapa, van a ver que está ubicada en la intersección actualmente de lo que es Turquía y Siria. Donde se genera un pliegue, vamos a decir, en el mapa. Y es importante esa ubicación porque por ahí pasaba la única vía militar de los romanos que se dirigía hacia la zona de Persia, en lo que en ese momento era Persia. Y obviamente era una vía militar y una vía de comercio entre Oriente Medio y el Imperio Romano. Por lo tanto, ¿qué mejor que poner una fábrica de tienda en un lugar donde la gente está de tránsito? Es como poner una chocolate, no sé, una golosinería en un colegio. Lo mismo, va a vender todo. Así que no solamente era fariseo, sino que era buen negociante. La siguiente pregunta, padre, que a mí me queda pendiente. Qumran está cerca del Mar Muerto, no sé si en la zona norte del Mar Muerto, y ahí no recuerdo si eran los esenios los que también se retiraban a meditar, a orar, digamos, excluirse del pueblo, pero correcto. No lo ubico en la época de... El lugar se llama Qumran, el grupo se llama el grupo de los esenios, y está ubicado geográficamente al oeste del Mar Muerto, es decir, para el lado del Mediterráneo, aproximadamente por la mitad del Mar Muerto. Gracias. Aclaro que Qumran es una ubicación, pero como grupo no estaban solamente en Qumran, estaban ubicados a lo largo de una región concreta. Eso es importante diferenciarlo. Hay mapas donde lo pueden encontrar. Marcelo. Fray, usted en el comienzo de la charla habló de carisma y de dones. Carisma es lo mismo que dones. Porque no entendía a qué se refería cuando hablaba de dones. El don es un carisma. De hecho, para San Pablo son sinónimos. Carisma y don es lo mismo. Después nosotros podemos hacer una diferenciación entre carisma y don. Pero básicamente en esta etapa esto no se daba. Estamos hablando específicamente. Para el pueblo de Israel, el carisma es aquello que proviene de la soberanía de Dios. Y se contrapone, como opuesto, de aquello que proviene de la soberanía del hombre. Ejemplo, la ley de Dios es algo que uno lo recibe carismáticamente. Por eso lo anuncia y lo denuncia. Si se cumple o no se cumple. Mientras que la ley del hombre es una ley de tipo objetiva, de tipo más, diríamos hoy, positiva. Es decir, la hizo el hombre, es un código hecho por seres humanos. Claro. Bueno. ¿Está? Bueno. O sea, son sinónimos, don y carisma.
Sí, sí, Julia. Ahí se oye. Entre Moisés y Josué, similitudes y diferencias como jefes políticos. Claro, porque hasta ese momento es importante, porque uno siempre tiene la mirada de Moisés y Josué como si fueran líderes, ¿no? Líderes que guiaron a un pueblo y que lo hicieron entrar en la tierra prometida. Con sus más y sus menos, con sus triunfos, con sus derrotas, fueron exitosos. Pero en realidad, eso es tener una mirada de tipo institucional. Es como nosotros, cuando mostramos a San Martín. Para nosotros San Martín es perfecto, es el santo de la espada. ¿Ah? Pero San Martín seguramente tuvo más que esa perfección humana, ¿no? de táctica, de militar. En el caso de ellos, evidentemente Josué y Moisés, en la primera etapa ya vista, no tiene una mirada como jefes, tienen una mirada más bien como personas que han recibido la fuerza de Dios. De hecho, Moisés, cuando cruza el Mar Rojo, levanta las manos y mientras mantiene las manos elevadas, el pueblo cruza. Cuando él se cansa, baja las manos y no pueden cruzar, porque el mar se cierra. Entonces, el pueblo de Israel se encuentra en ese conflicto. ¿Cómo lo vemos a ellos? Como líderes políticos, como, entre comillas, ¿no?, estadistas, o lo vemos como personas inspiradas por Dios. A David también, ¿cómo lo vemos? ¿Como el ungido de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios? ¿O lo vemos más bien como una persona eficiente en su monarquía, que conquistó, que ganó batallas, que amplió el territorio de Israel, que construyó o inició de alguna manera el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén como capital política? ¿Cómo lo vemos? Por eso digo que el tema de hoy era justamente esa contraposición entre lo carismático y lo puramente humano, ¿no? Claro. Y tendrán un poco y un poco, se lo ve de una forma y también de la otra. Claro, lo que tratamos de demostrar en este encuentro es que de alguna manera lo carismático con el paso del tiempo se va imponiendo, claro, con avances y retrocesos. Ya para la época de Jesús, lo carismático está muy fuerte. Por eso la tierra de cultivo en la cual Jesús se desarrolla es una tierra deseosa de la semilla, bien, que es Jesús. Y otra pregunta, con respecto a los profetas independientes, además de Oseas, puede ser Jeremías y qué otros más. No, yo nombré Oseas simplemente por la simple razón de que es el que más fuerte denuncia e impacta la manera en que lo hace, ¿no? Ustedes lo pueden leer, vale la pena, yo se los recomiendo. Pero en la Biblia tenemos los 3 profetas mayores y los 12 menores. O sea, son todos profetas independientes, ¿no? Vuelvo a decir, tampoco pongamos de manera absoluta. Nunca eran totalmente independientes, tampoco. Porque había relaciones con los reyes. Claro. Sí, Jeremías en la época de Josías, por lo que he leído. Sí, correcto. Sí, recuerden, cada profeta tiene una época, actúa en una región determinada, no es lo mismo sur que norte, y actúa en un tiempo sociopolítico determinado. O bien de dominación, o bien de libertad, o bien en un gobierno que puede ser de tipo monárquico, o bien que puede ser de tipo de los jueces, como dijimos de Débora, que era jueza, pero a su vez era profeta, también, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no ya. Es complejo el tema, como ven, vamos como armando una guía de lectura del Antiguo Testamento. De tal manera que cuando ustedes leen un pasaje del Antiguo Testamento, puedan ir detectando, bueno, esto tiene que ver con la etapa yavista, esto tiene que ver con la etapa elohista, esto tiene que ver con la etapa sacerdotal, esto tiene que ver con la etapa del cronista, esto tiene que ver con la etapa de la sabiduría, ¿ah?, donde predomina más lo carismático.
y hagan una lectura bíblica a partir de este marco que nosotros queremos poner. Porque se imaginan que si tuviéramos que desarrollar los libros de la Biblia, podríamos estarnos acá más o menos hasta, quién sabe, ¿no? Hasta qué época. Algo similar a lo que pasamos con Marcos, ¿no? Que se iba haciendo muy despacio, muy lentamente. Bueno, si no hay más preguntas, cortamos, si les parece, y ya es hora de seguir con nuestras actividades. ¿Está? Les agradezco mucho. Algunos se tuvieron que ir por tiempo, nos pusieron en el chat que se tenían que retirar, pero igual recuerden que esto queda grabado para que ustedes lo puedan repasar. ¿Está bien? Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Fran. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?
no